Hola amigos, gracias por conectarse a mi canal. Hoy vamos a trabajar con suma de polinomios y lo vamos a hacer con la forma horizontal y de la forma vertical. ¿Ok? O sea que vamos a ello. Bueno amigos, pues como te expliqué en videos anteriores, eh, los polinomios están compuestos por términos y cada término va desde su signo hasta la parte anterior del signo del próximo término. Por ejemplo, si nosotros vemos, déjame ver si cojo un color, este color, ¿verdad? Este color. Y entonces, mira, un término va desde el frente de este signo hasta aquí. Y este otro hasta aquí. Y este otro término de este paréntesis hasta aquí. O sea que aquí tenemos 1, 2 y 3 términos. Lo mismo sucede con este. Hay 3. Mira, 1, 2 y 3 términos. ¿Ok? O sea que aquí hay un término, 2 términos y 3 términos. ¿Ok? Estos términos, si te fijas, están desorganizados. Están al garete, como diría en la calle alguien. ¿Ok? O sea que los voy a organizar y entonces los vamos a sumar de forma horizontal. Ya vamos a ir directo. Voy a obviar un paso. ¿Obvio el paso? No, voy a ir paso por paso. Voy a ir paso por paso. En primer lugar te voy a decir, este signo positivo que está aquí, que es el que dice que este polinomio hay que sumarlo a este polinomio, realmente es inofensivo para este polinomio que está aquí. O sea, este signo más no obliga a cambiar los signos que se encuentran dentro del segundo paréntesis. ¿Ok? Por lo tanto, se van a quedar igual y lo podemos, ¿verdad?, organizar directamente, ¿verdad?, sin necesidad de complicarnos mucho la vida. Por ejemplo, siempre se organizan de mayor a menor, pero de mayor a menor exponente. Si nosotros nos fijamos ahora, el exponente más grande que hay aquí en ambos es al cuadrado. Luego sigue el exponente 1, que obviamente no se pone, como tú ya sabes, y después viene el número independiente, el coeficiente independiente. ¿Ok? Por lo tanto, ya se podría organizar directamente. ¿Ok? O sea que si yo cojo y pongo igual aquí, ¿ok? Y voy a bajarlo acá, igual ya lo voy a organizar por en orden de mayor exponente a menor. ¿Ok? Míralo aquí. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Lo voy a tachar porque es positivo, ¿verdad? Por eso no puse el signo positivo aquí. El otro x al cuadrado también es positivo. Lo voy a tachar porque x al cuadrado es más x al cuadrado. El próximo exponente que se pone es el 1. 1. ¿Ok? Y como los dos son negativos, pues lo voy a poner menos 7. Voy a poner este primero. ¿Ok? Menos 7x. Además de ser negativo, ¿verdad? Y el 13x que también es negativo, es menos 3x. ¿Ok? Y lo que nos falta son los números independientes. ¿Ok? Voy a poner más 5, menos 4, más 5 lo voy a tachar y ahora voy a poner menos 4. Menos 4. Y procedemos a sumar términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Míralo aquí, te lo voy a demostrar. Este x al cuadrado y esta x al cuadrado son términos semejantes.
Lo único que aquí dice que hay 2x al cuadrado más una x al cuadrado. Pero estos dos se pueden sumar. Quiere decir que si nosotros ponemos el signo igual aquí, decimos que tenemos 3x al cuadrado. Míralo ahí, 3x al cuadrado. Ahora, vamos con las x. Tengo negativo 7x más menos 3x. Digo más menos 3 porque se suman los signos iguales. Por lo tanto, tenemos menos 10x más, porque este número, este coeficiente de mente es mayor que 4, más 1, porque 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, me quedó bien feo, vamos. Me quedó horrible. ¿Ok? Podemos decir que esto que está aquí es la solución. ¿Ok? Y como es la solución, pues ustedes saben que yo pongo siempre esto aquí. O sea que la solución, aquí lo voy a poner, solution, ¿ok? Es 3x al cuadrado menos 10x más 1, ¿ok? Ahora, vamos a hacerlo de forma vertical. Como el primer paréntesis, vamos a organizarlo de mayor a menor. Era x al cuadrado 3 menos 3x, primer paréntesis, más 5. Ahora vamos a sumar en forma vertical. Ahora ponemos el segundo paréntesis. El segundo paréntesis era 2x al cuadrado, ¿cierto? Este que está aquí, menos 7x. Fíjate que lo estoy poniendo términos semejantes uno debajo del otro. Y menos 4. Y menos 4. Hacemos nuestra famosa rayita. ¿Ok? Y acá, esto es lo que yo quería hacer contigo ahorita. ¿Ok? Bien, y pasamos a sumar términos semejantes. Oye, negativo 4 más 5, positivo 1. 3 más 7, 10. Pero como son negativos, son 10 negativo x. Se baja la x porque tienen, ¿verdad?, el mismo exponente, son términos semejantes. Y 2x al cuadrado más 1x al cuadrado es 3x al cuadrado. Y si te fijas, este resultado es la solución. Solution. Son una U. ¿Ok? Solution. Estamos. Así de sencillo. Siempre es igual. ¿Ok? Bien, amigos, aquí tenemos otra suma de polinomios, ¿verdad? Ya las tengo acomodadas de mayor a menor. Aquí lo que realmente me interesaba era explicarte primero la suma vertical. ¿Por qué? Pues porque quiero explicarte que están de mayor a menor, pero en el caso del segundo polinomio, si te fijas, no había x. Aquí no hay x. Está x al cuadrado, pero no hay x a la 1. Entonces se deja el hueco. ¿Ok? Lo mismo pasa en la multiplicación, en la resta. ¿Ok? Cuando no hay un término semejante con alguno de los que está en la suma, la resta, la multiplicación, ¿ok? Se deja el hueco, incluyendo en la división. ¿Ok? Pero vamos ahora a hacer esta suma. Esto es una suma, ¿ok? Esto es una suma, esto que está aquí. Vamos a sumar. Como aquí no hay ningún término, baja el mismo negativo 7. Como aquí no tenemos ninguna x con el exponente 1, baja positivo 5x. 5x. ¿Ok?
Y entonces aquí sí procedemos a sumar o restar lo que sea, lo que haga falta. ¿Ok? En este caso, pues, si tengo una x al cuadrado más menos 3x al cuadrado, me sobran menos, perfecto, 2x al cuadrado. ¿Ok? Y en otros dos términos pasa lo mismo. ¿Ok? Tengo 10 positivos y 2 negativos, se van a restar. Por lo tanto, tengo 10x al cubo más menos 2x al cubo, son 8 positivos, x al cubo. ¿Ok? Entonces, la solución de este problema, ¿ok?, se presenta pues todos uno detrás del otro, ¿ok?, sin dejar ningún hueco. Entonces podemos decir que la solución, punto y coma, es 8x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 7. Esta es la solución. ¿Ok? Vamos a ver la forma vertical. La forma vertical, pues, va a ser igual, sumar términos semejantes, como los tengo los dos acomodados, si te fijas, ¿ok? Voy a sumar términos semejantes, ¿ok? Voy a poner aquí igual, ¿ok? Porque esto está separado, ¿ok? Términos semejantes. ¿Cuánto es 10 positivo por más 2 negativo? 8 positivo. ¿Y qué se baja? Se pone la x del término, x a la 3, ¿ok? O al cubo. Ahora, término semejante, este que está aquí, que es al cuadrado, y este que está aquí, que es al cuadrado, con todo y signo. Entonces, ¿qué es lo que sobra? Pues sobra exactamente menos 2x al cuadrado. ¿Ok? 2x al cuadrado. Y ahora sumamos este término semejante, lo bajamos porque no hay ningún otro aquí, más 5x. ¿Ok? Y el próximo término semejante es este que queda aquí. Este que queda aquí, menos 7. Menos 7. ¿Ok? O sea que la solución es 8x a la 3 menos 2x al cuadrado más 5x menos 7. Esta es la solución. ¿Ok? Pues bien, amigos, si el video te ha gustado, por favor, dame un me gusta, dame un like, comparte el video con tus amistades, por favor. Quizás alguno lo va a encontrar de ayuda. Y sobre todo, suscríbete y dile a tu amigo que se suscriba también. ¿Ok? Marca la campana, te va a notificar el próximo video que vamos a restar polinomios. Bye bye.